Hola, un saludo en el amor de Cristo Jesús. Les habla su hermano en la fe, Jorge Andrés Restrepo Alzate, laico de la Iglesia Católica. El día de hoy, por medio de este video, quiero compartir contigo un tema que se ha vuelto muy consultado en estos últimos días, y más por todo lo que está viviendo el mundo en este momento, y es acerca de cómo prepararnos para el fin de los tiempos. Cómo preparar mi vida, cómo preparar mi familia, cómo hacer un refugio. Y muchas personas, de hecho, me hacen preguntas por medio de los mensajes acerca de esto. De hecho, en mi canal van a poder encontrar el aceite de San José y todas sus promesas para este tiempo que estamos viviendo y los tiempos venideros. Van a encontrar el jarabe de la Virgen. En mi canal van a encontrar el aceite de San Rafael, el aceite de la Divina Maternidad para cuando llegue algo que va a atormentar mucho a los niños y la Virgen nos regala un aceite para protegerlos. De hecho, muchas personas también me mandan fotos y me dicen, mira Jorge, cómo está ya mi hogar, cómo nos estamos preparando, y me mandan foticos con el detente, con el Sagrado Corazón de Jesús en las alcobas, en las puertas de las casas, con el santo crucifijo bendito y exorcizado de San Benito puesto detrás de puertas y ventanas. Muchos me mandan fotos ya con un altar bien bonito en la casa donde se reúnen a hacer el Santo Rosario, y todo esto está muy bien porque todo esto nos lo regala el cielo, nuestra Madre del Cielo, San Miguel, nuestro Señor Jesucristo. Nos han venido también preparando para esto, para estos tiempos que estamos viviendo, y nos dan sus promesas, nos dan sus sacramentales y nos orientan a cómo preservar la vida, a cómo preservar la fe, a cómo cuidarnos mientras estamos en este mundo, ¿verdad? Pero muchas personas se han venido concentrando, digámoslo así, en aquella preparación o en aquellos cuidados que nos dan una protección material, digámoslo así, una protección física, una protección terrenal, y van descuidando un poquito la protección del alma. Recordemos que este cuerpo queda en este mundo, pero el alma es eterna. Para que ustedes me entiendan cuál es ese primer paso, porque eso es lo que quiero hablar en este video. El primer paso para prepararnos para este tiempo que estamos viviendo, para los tiempos venideros, el primer paso para una buena preparación para los últimos tiempos, se llama el sacramento de la reconciliación. Cuando nuestra Madre del Cielo se manifiesta en Fátima, por ejemplo, ella le dice a los 3 pastorcitos, y de hecho les habla a la Virgen de que deben orar, de que deben pedir por la conversión del mundo. Cuando de hecho el santo ángel se las aparece en la niña en una de sus visiones con la copa levantada y la hostia flotando y derramando allí goticas de sangre, les pide hacer oración por los pecadores, por los que ultrajan a Jesús Eucaristía, por los que ultrajan y lastiman el corazón inmaculado de nuestra Madre del Cielo, por los que no aman a Jesús, por los pecadores. De hecho, la Virgen le dice a Santa Jacinta, vas a pasar un tiempo de enfermedad sola en un hospital, padeciendo una enfermedad, y vas a sentir quizás soledad y vas a sentir muchas cosas, porque a Santa Jacinta no le gustaban los hospitales. Pero ella le decía que ese padecimiento lo ofreciera por la conversión de los pecadores. Asimismo, en Garabandal y en muchos mensajes, en muchas revelaciones marianas, de San Miguel, de San José, de nuestro Señor Jesucristo, siempre hay un llamado urgente por la conversión de los pecadores. Y eso solamente se da a través del sacramento de la reconciliación. Mire, yo utilizo mucho una guía para mi crecimiento espiritual y para mis catequesis y para estos videos, que es un devocionario que aquí en Colombia aún se consigue, se llama Devocionario para el Triunfo del Corazón Inmaculado de María, y en el primer encabezado de este devocionario
allí nuestra Madre del Cielo nos regala un primer mensaje y lo voy a leer textualmente para que entiendas por qué el sacramento de la reconciliación, la confesión, es lo más importante para iniciar mi preparación. Dice así: la primera y más urgente preparación es hacer una buena confesión completa de vida con un corazón contrito. Nuestra Madre del Cielo nos dice, lo primero que debemos hacer es hacer una muy buena confesión. Y la confesión nos permite estar en gracia de Dios. Y cuando yo experimento la gracia de Dios, estoy sintiendo en mi corazón un pedazo del cielo. Cuando yo experimento estar en gracia con Dios, las persecuciones, las tribulaciones, las pruebas, porque eso es lo que se nos va a venir y eso es lo que están viviendo muchas personas en el momento, no van a ser más fuertes que la gracia que Dios a través del Espíritu Santo por el sacramento de la reconciliación les da. También nuestra Madre del Cielo, y en estos días hemos escuchado a muchas almas escogidas que nos traen mensajes de la Virgen, del Señor y de San Miguel, donde nos dicen que también en los tiempos finales habrá una gran persecución espiritual. Pues déjame decirte que el sacramento de la reconciliación no solamente te protege de que el alma se condene, no solamente te da esa gracia que es estar unido con Dios, que es estar en amistad, en amor completo con Dios, sino que también te genera una protección contra ataques espirituales demoníacos, te genera una protección incluso contra este mal que estamos viviendo. Es que mire, han hecho experimentos con personas que viven en gracia, con personas que se confiesan cada mes, han hecho experimentos con personas que aún con los problemas o circunstancias más grandes, no dejan de estar contemplando las maravillas de Dios y dando gracias a Dios. Y han podido observar que estas personas, su cuerpo crea unas defensas altísimas, sin tomar medicamentos, vitaminas. Entonces también el estar en gracia con Dios nos da una protección, tanto física, espiritual para el alma, porque el enemigo del alma se llama el pecado, y es por lo cual Satanás quiere condenarnos, trayendo la tentación y el pecado a nuestras vidas. Por eso es que muchas almas en este momento son atormentadas por la tentación y el pecado. Pues bien, también el sacramento de la reconciliación nos protege de ataques espirituales, brujerías, hechicerías, envidias. Y para que me entiendas bien esto que te quiero expresar, te voy a contar un testimonio real que me sucedió hace 15 años más o menos en el lugar donde yo trabajo. Cierto día llegó un compañero nuevo a trabajar a la empresa. Normalmente en la empresa pues muchas personas saben que oro, que predico, que hablo de temas espirituales, que hablo de la iglesia, de la Virgen. Así que este joven como que escuchaba muchas veces esas conversaciones y cierto día se me acerca y me dice: Jorge, mira, apenas te conozco, tengo un problema muy grande. Le comenté, le dije que yo escuchaba su problema, que lo entregábamos en las manos de Jesús y del Espíritu Santo y que íbamos a buscar la manera de cómo ayudarle. Así que él empezó a contarme aquel día y empezó a decirme lo siguiente: Jorge, a mi casa hace mucho rato mis padres están llevando un brujo. Este brujo va y hace rituales, algunas sesiones, porque mis papás tienen problemas con unos inquilinos que no le quieren entregar una casa y se están apoderando de una de las propiedades. Pero ya esta gente se fue, pero este brujo todavía sigue manipulando a mi familia. Y esto no me parece bueno. Y por lo que te he escuchado en estos días, has dicho que la brujería es mala. Entonces, Jorge, estoy muy inquieto. ¿Qué podemos hacer? Así que yo a este joven
lo que le dije fue lo siguiente: ¿hace cuánto no te confesás? Y él me dice: Jorge, aproximadamente no me confieso hace unos 6 años, que fue cuando me confirmé. Y tampoco he vuelto a la Eucaristía y tampoco he vuelto a comulgar. Así que aquel día, saliendo en la tarde de trabajar, le hice una invitación a este joven. Y le dije: bueno, vamos a visitar a un sacerdote amigo. Un sacerdote cieguito que para mí era como el Padre Pío, que con solamente uno acercarse a él, arrodillarse, él ya sabía, por gracia del Espíritu Santo, cuáles eran los pecados que uno tenía. Así que aquel día tenía pensado visitarlo. Así que fui y llevé a mi compañero. Se lo entregué al sacerdote. El sacerdote ese día lo confesó. 1 hora confesándolo. 1 hora confesándolo. Y luego que terminó de confesarse, nos quedamos para la Eucaristía de las 6 de la tarde. Aquel día, este joven comulgó. Al día siguiente, este joven llega muy sorprendido al trabajo y me dice: Jorge, ¿a que no sabes lo que pasó ayer cuando llegué de la confesión y de la Eucaristía? Resulta que nuevamente estaba el brujo en mi casa y me estaban esperando. El brujo, en el comedor de la casa, tenía un velón encendido con el nombre de cada miembro de la familia y fue prendiendo uno a uno el velón, pero el mío nunca lo prendió. Y mi mamá le dice a este brujo: ¿y usted por qué no prende el velón de mi hijo? Y el brujo le contesta: es que si yo prendo ese velón en este momento, yo amanezco muerto. Entonces este muchacho se puso a llorar y sintió un calor en el cuerpo impresionante. Y cuando aquel brujo se fue, le dijo a la mamá llorando: mamá, ese brujo no prendió el velón porque un amigo de la fábrica me llevó ante un sacerdote a que me confesara. Me confesé y comulgué en la misa de 6. Y el sacerdote me dijo que también los llevara a ustedes para que se confesaran y hacer oración de liberación, porque este brujo está atando nuestras vidas. Así que allí inició el proceso de santificación de esta familia y por medio de este santo sacerdote pudieron liberarse del brujo. Por eso nuestra Madre del Cielo nos dice: el primer paso para prepararnos para los últimos tiempos es el sacramento de la reconciliación. Prepararnos con este sacramento, hacerlo con humildad y con amor, buscar al sacerdote, porque ¿saben qué va a pasar? Muchas personas, incluso en el aviso, nos lo dice nuestra madre y así lo relata Conchita en Garabandal, dicen que va a ser tan impresionante para muchas almas ver el estado con que ofenden a Dios, e incluso algunas se van a ver condenadas en el infierno, que cuando pase el gran aviso, muchas almas, muchas personas estarán en una cólera, entrarán en una crisis y muchas personas incluso perderán la vida de la impresión porque no lo soportarán. Y hoy en día muchas personas quieren sanación, quieren liberación, quieren que les ayuden, quieren salir de sus problemas, quieren preparar y protegerse para esta situación presente y las venideras, pero sin ir a visitar a un sacerdote, sin reconciliarnos. Así que si tú te quieres preparar para estos tiempos que estamos viviendo, pues te recomiendo, aprovecha ahora que todavía hay sacerdotes santos que están confesando, porque lamentablemente me escriben de muchos lugares del mundo, de México, de España, especialmente de Europa, de Estados Unidos, y me dicen: allí el sacerdote no confiesa, el sacerdote ya no confiesa porque dice que está solo, porque muchos sacerdotes en muchos lugares han perdido la vida. Muchos dicen: este problema actual, este bicho actual generó la muerte en el sacerdote de mi parroquia y ya no tenemos sacerdote. Otros llegan y me dicen: Jorge, fui a confesarme
Le dije al sacerdote que yo había ido donde un brujo que me había hecho unos riegos. ¿Y sabes qué me dice Jorge, el sacerdote? Que eso no es verdad, que no crean eso, que esos son agüeros, que eso no es un pecado. Entonces también ya tenemos sacerdotes que desmienten todo lo que es pecado, que desmienten muchas realidades por las cuales ofendemos a Dios y nos dicen que no es pecado. Y me preguntan, Jorge, si un sacerdote me dice que la brujería no es pecado, entonces, ¿sí quedé confesado o confesada? Y yo les digo, no, tienes que buscar a otro sacerdote que ese sí acepte que consultar brujos, hechiceros y adivinos es un pecado tan delicado. Así que si tú quieres prepararte bien para estos últimos tiempos y proteger también a tu familia, es a través del sacramento de la reconciliación. Miren, cuando uno va a entrar a otro país, digámoslo así, a Estados Unidos, el que quiera ir a Estados Unidos siendo de otro país necesita una visa. Sin esa visa, tú no puedes entrar a este país legalmente. Pues bien, el sacramento de la reconciliación es como una visa en este contexto de sacramentos. Por ejemplo, si un niño o nosotros cuando hicimos la primera comunión, necesitamos primero una preparación en cómo confesarnos. Confesarnos un día antes o día antes de la misa y antes del sacramento. Si se quieren casar, tienen que confesarse el esposo y la esposa, el novio y la novia antes del matrimonio. Sacramento de la confirmación, lo mismo. Entonces, la confesión tiene ese poder de que te deja en un estado de gracia, en una pureza tan grande como pasó con aquel compañero de trabajo que lo dejó en un estado de pureza, que el brujo automáticamente pudo palpar que a él no lo podía tocar. A él no lo podía tocar porque en él habitaba la gracia de Dios. Recordemos que cuando estamos en pecado y más que todo en pecado mortal, pues nosotros, y esto se lo aprendí al padre Spahn, somos como un caballo que está en la carretera tirado como con una semana de estar muerto, lleno de moscos, oliendo feo, de gusanos. Y el que pase por ahí, pues nadie va a querer ir a abrazar a ese caballo. Asimismo, es el alma y es nuestra vida cuando estamos en pecado mortal. Dios nos quiere abrazar, pero ese estado de pecado hace que ese abrazo de Dios no llegue. Por eso es que cuando nos van a hacer daño fácilmente, con un pensamiento nos ponen incluso enfermedades. Mire, una vez llegó un hombre al grupo de oración. Este hombre practicaba brujería y toda esa maldad la estaba sintiendo encima y quería buscar arrepentimiento. Y él nos contaba cómo trabajaba y él decía, mire, yo he matado más que todo a mujeres a punta de brujería. A mí me iban a buscar y me decían, necesito que mate a esa mujer o que mate a ese hombre. Y le preguntábamos que cuál era el primer requisito que él debía consultar en su magia, en lo que fuera, antes de hacer su trabajo. Y él nos decía, muchas veces me tocaba rechazar trabajos porque venían a decirme que atacara, que matara, que le hiciera brujería, daño de muerte a una joven. Y cuando empiezo a hacer mis trabajos me encuentro que esta joven está blindada por la gracia de Dios porque vive en sacramento, porque es una joven que se confiesa cada mes, porque es una joven que recibe la Eucaristía, porque es una joven que reza el Santo Rosario. Y cuando yo practico los sacramentos, cuando yo rezo el rosario, cuando yo voy a los encuentros, a las vigilias, a los grupos de oración, estando en la gracia de Dios, pues recibo más bendición. Ese rosario tiene más fuerza. La comunión es auténtica y verdadera en mi vida. Porque recuerda
que si estás yendo a comulgar estando en pecado mortal, estando en pecado sin confesarte hace 1 año, 2 años, 3 años, te estás condenando al momento de comulgar. Miren, esto es tan sencillo. Cierto día, una señora por la que me pidieron oración y empecé a visitarla, a orar por ella porque estaba muy enferma y le iban a hacer una cirugía de vida o muerte. El día de que a ella la fueron a operar, no quería que la operaran hasta que yo no llegara a la clínica, porque ella sentía que eso le daba confianza al saber que iba a estar cerquita del quirófano orando por ella. Así que el día de la cirugía bajé por a visitar esta humilde mujer que estaba padeciendo mucho, una enfermedad que estaba complicando su corazón. Y resulta que mientras ella la operaban, me quedé con su esposo y empecé a dialogar con él. Cuando dialogaba con él, el Espíritu Santo me impulsaba a hacerle preguntas. Y le hice una pregunta concreta y le dije, ¿cuántos años llevas de casado? Y él me dice, 26 años. ¿Usted va a Eucaristía todos los domingos? Y me dijo, sí, hasta en semana voy a misa. ¿Usted comulga? Sí, yo comulgo todos los domingos y cada vez que voy a misa. ¿Y hace cuánto usted no se confiesa? Y se quedó callado y me dijo, don Jorge, la verdad, desde que me casé. Y volví y le hice otra pregunta que me hacía sentir el Señor desde el corazón. ¿Usted se confesó para casarse? Me miró a los ojos diciendo, don Jorge, usted ya sabe. Si me está preguntando es porque Dios se lo está mostrando. Yo le dije al sacerdote y a mi esposa que sí me había confesado, pero yo no me confesé. No me confesé. Y todo este tiempo, Jorge, he venido así, con esa mentira. Y de un momento a otro, mi esposa, desde empezado el matrimonio, empezó a enfermar. Y mire ya dónde está, a punto de perder la vida. Así que le dejé una tarea a este hombre. Y le dije, mira, estamos en una clínica que es católica. La clínica se llama el Sagrado Corazón de Jesús. Y al lado queda la iglesia. Y allí, cada 2 horas, en ese entonces daban Eucaristía. Y le dije, ve y busca un sacerdote mientras tu esposa está en cirugía. Aquel hombre fue y buscó un sacerdote. Se confesó. Y confesó ese pecado de comulgar. Confesó ese pecado de la mentira. Confesó ese pecado de llegar a un sacramento sin tener primero esa visa, que es el sacramento de la reconciliación, que es la confesión. Y luego de que llega de la iglesia, hacemos el rosario. Y sale el médico, el cirujano, diciendo, íbamos a operar a tu esposa, pero ya no encontramos eso que le estaba allí generando daño en el corazón. No hay nada que operar. Y desde entonces aquella mujer sanó. Así que el sacramento también de la confesión, el estar en gracia con Dios, nos permite proteger también a nuestra familia. Recuerde que el Señor en su palabra, incluso al que practica la brujería, le dice el Señor que no solamente se condena a él y no solamente carga con la culpa de ese pecado, sino que eso va a pasar a la primera, segunda, tercera y hasta 4ª generación. Cuando el Señor iba con los discípulos y sana a un hombre y los discípulos le dicen, Señor, este hombre está enfermo por los pecados de sus padres, por sus propios pecados. Y Jesús simplemente les dice, es para que en él se vea la gloria de Dios. Entonces, el no confesarnos también ata a nuestras familias. Así que si tú en este momento estás pensando en hacer una despensa de comida, si tú estás en este momento pensando en hacer el aceite de San José, el jarabe de la Virgen, estás pensando o ya colocaste el detente, el corazón de Jesús para proteger los hogares de que no sean saqueados ni atacados espiritualmente, te invito a que en el nombre de Jesús, en el nombre de María, des este primer paso. Tú que estás pasando por una enfermedad, tú que estás pasando por una crisis de ansiedad, de nervios, tú que tienes que tomar calmantes, tranquilizantes incluso,
tú que estás siendo atacado en este momento por los espíritus que acompañan esta enfermedad actual que se llama miedo, depresión, angustia, soledad, espíritus de muerte, confiésate. Porque cuando se está en gracia con Dios, se pierde el miedo incluso a la muerte. Porque el estar en gracia con Dios, sentimos el cielo. Sentimos el cielo. Sentimos el cielo. Y yo cuando tuve mi enfermedad terminal, que en un testimonio pasado de mi video lo pueden encontrar, en un video pasado les decía que cuando uno llega a ese lugar, que uno está entrando a ese lugar como si fuera el cielo, que ni siquiera está uno allá, sino que es como el camino para llegar allí. Uno no quisiera volver, uno quisiera quedarse allí. Entonces, dile a Jesús que a través del Espíritu Santo te dé la fuerza para tú buscar a un sacerdote. Y dile a la Santísima Virgen María que ella te ponga un sacerdote. Y dile, Jesús, el día que me vaya a confesar, que seas tú en ese sacerdote, para que todos sus criterios humanos, para que toda falsedad que el diablo y la apostasía han metido en la iglesia, no reine en él en ese momento de confesarme. Entonces, pídele a Dios un confesor. Prepara una muy buena confesión. Aquí al final de este video te voy a dejar unos pequeños tips para que hagas un examen de conciencia y puedas dar ese primer paso en prepararte para estos últimos tiempos. Te invito entonces a que oremos en este momento. Señor Jesús, tú conoces nuestra vida. Tú conoces, Señor Jesucristo, todo nuestro pasado y nuestro presente. Tú conoces nuestros pecados, Señor Jesús. Hoy, Señor Jesús, te quiero pedir de una manera muy especial, a través del Espíritu Santo, que me regales la gracia, Señor Jesús, de sentir, Señor Jesús, culpa por mis pecados. Que me regale la gracia de amar tanto a Dios, Señor Jesucristo, que sienta en mí, Señor Jesucristo, la vergüenza por haberte ofendido, por haber ofendido al Padre, Señor. Señor Jesucristo, si no me he confesado, quizás porque no he sanado mi odio, mi resentimiento por el daño que me hicieron, Jesús, dame la fuerza, Señor, para que al momento de decirle al sacerdote que yo odio a una persona, que yo hice un mal a una persona porque me hizo un mal, dame la gracia de sanar ese odio y ese resentimiento. Jesús, dame un sacerdote santo, Señor, que me pueda confesar. Y a través del Espíritu Santo abre mi mente, Señor Jesús, para que pueda ver, Señor Jesucristo, en qué te he ofendido. Muéstrame también aquellos pecados que no he confesado, Jesús, pero que están generando, Señor Jesucristo, en mis hijos, en mis nietos, comportamientos, ataduras, tendencias, Señor Jesucristo, al sufrimiento, a la enfermedad, a la violencia, a las ideologías de género, Señor Jesús. Muéstrame, Señor Jesús, muéstrame y prepara mi corazón. Y a ti, mamita María, quiero ser un soldado tuyo, quiero pertenecer a esos escogidos, quiero ser un amante de tu corazón inmaculado, quiero consagrarme a ti, pero intercede por mí, Madre Santísima, para que pueda dar este primer paso y que sea la primera preparación que yo dé para estos últimos tiempos. Y si quizás yo me he preguntado por qué le rezo a Dios y Dios no me escucha, por qué rezo tanto el rosario y no encuentro bendición, ahora entiendo, Madre, que es que hoy me estás diciendo que llevo 1, 2, 3, 5, 10 años sin confesarme. Dame pues la gracia de hacerlo, para que toda oración que salga de mi boca después de haberme confesado, tenga esa fuerza y ese poder y esa promesa del cielo. Amén. Un saludo, Dios les bendiga y les dejo estos pequeños tips para que hagamos una buena preparación. Dios los bendiga y que sea el Espíritu Santo guiándolos en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo.
5 pasos para una buena confesión. Primero, examen de conciencia. Consiste en recordar todos los pecados cometidos desde la última confesión. Segundo, arrepentimiento. Pedir a Dios un sincero dolor por los pecados cometidos. Tercero, propósito de enmienda. Tomar la firme decisión de no volver a pecar. Cuarto, confesión. Consiste en decir al sacerdote todos los pecados que se han descubierto en el examen de conciencia. Esta debe ser humilde, sincera y completa. Satisfacción. Consiste en cumplir la penitencia impuesta por el sacerdote con la intención de reparar los pecados cometidos. Recuerda también que para una buena confesión debes de tener en cuenta los 10 mandamientos. Debes de tener en cuenta también algunas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que me confesé? ¿Cumplí la penitencia que me impuso el sacerdote? Y si no la cumplí, ¿por qué no lo hice? ¿Me olvidé y callé algún pecado grave en mi última confesión? ¿Y cuál fue? Recuerda también los pecados capitales.